Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 6 de julio, estamos con el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 16, luego 17b al 18 y del 21 al 22. Así habla el Señor: yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo y ya no me llamarás mi Baal. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia, te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Queridos amigos, qué interesante al iniciar hoy esta jornada, en esta semana de este lunes 6 de julio, el Señor nos llama siempre a esa esperanza. Lleva mirando el futuro, ¿verdad? Yo ya no seré más tu Baal. El Baal, queridos amigos, en hebreo quiere decir un señor, un ídolo. Es la idolatría. Yahave plata rapuquerinte. Tener detrás de cualquier otro vicio o cualquier otra cosa que nosotros pensamos que nos hace feliz. Y sin embargo, lo único que nos hace es infeliz, es decir, no realizarnos como personas de acuerdo a ese chip, de acuerdo a ese programa que Dios tiene para cada uno de nosotros en cuanto a la realización de nuestra propia realidad. Recordemos esa frase tan interesante que hace poco también estuvimos celebrando a San Ireneo de León, que decía él: la gloria de Dios es el hombre viviente. Ñandea lleva la yaye realizarnos como personas, yaya porobe y poná veñan de yara o hipotajaisha. Si somos personas felices, personas realizadas, esa es la verdadera gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros decimos también, ¿verdad?, de nuestra familia. Vaya peñan de sutra, peñan de ru, peñan de abuela, peñan de rogapupe, o antero betea. Cuando nosotros nos realizamos como personas, cuando nosotros llegamos a ese destino que nos proponemos. Y eso es lo que el Señor quiere, pero quiere para toda nuestra vida. Y además, no es solamente de una manera individual, queridos amigos, sino que en la medida en que el hombre ñandea lleva la yaye realizaina, yaya pobe ñandeyara y botá, catueteu vea, oye shana veimo, ape oye shana y peñan de netame. Oye, Shana, en nuestra propia sociedad, usted veñandea lleva, ñañemos que ngana ya es acá, ya veré como jaina peñan de yara, ley, ñande yara mandamiento, ñande yara oyeruea, ñande jaña muy, apeala ñande boy ataina. La realización y la planificación del hombre. Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, siempre decía San Juan Bosco a sus jóvenes. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.